Bueno, vamos a entrar en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver todo el capítulo, porque este capítulo está muy bueno y me gusta conectar este capítulo versículo tras versículo tras versículo y ver cómo el Señor nos habla de una manera cronológica. Algo que a mí me encanta del Señor es que el Señor es un Dios, Dios es un Dios de perfección. Amén. Pero también Dios es un Dios de orden. Y Dios ordenó las cosas y ha hecho las cosas en un orden. Cuando ves en Génesis, ¿qué pasó? Génesis empieza con la creación, después con la creación se hace 6 días, el séptimo día vemos que hay descanso y vemos a un Dios que es perfeccionista, un Dios que hace las cosas con excelencia, con perfección. Y vamos a estar viendo hoy un tema que a lo mejor para muchos es no un tema tan bonito. Vamos a hablar de la humildad. Sigan conmigo, humildad. La humildad para muchos es un tema que no les gusta y no les agrada hablar, ¿verdad? O a lo mejor tú dices, pastor, a mí no me hable de la humildad porque, ¿sabe qué, pastor? Yo soy bien humilde. Yo soy bien humilde, yo no necesito que me hablen de la humildad porque yo soy bien humilde. Y a lo mejor si tú piensas que eres esa persona, automáticamente te hace una persona que no es humilde, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre la gracia que los humildes pueden recibir. Los que son humildes pueden recibir algo grandioso por parte del Señor, en la que Pedro en esta carta termina exhortando a todos los creyentes, diciéndoles, ojo, con la humildad, vean lo que la humildad crea. Y hoy vamos a hablar mayormente sobre los pastores. Digan conmigo, pastores. Ahora, el que predica a través de un púlpito es un pastor, ¿verdad? Porque se encarga de llevar a su rebaño, a las ovejitas, a que conozcan de quién. De la palabra de Dios, de ir a sus casas, de visitarles, de estar atrás de ustedes, texteándoles, hablándoles por teléfono y estar en contacto con ustedes a través de un cuidado pastoral. Pero ¿sabían que todos ustedes que me están viendo, levante la mano el que tiene un hijo, madre o padre, levante el que tiene un hijo en la mano. Vemos aquí todas las familias que están aquí, la mayoría tienen hijos. Y si no tienes hijos, como yo y mi esposa somos padres que no tienen hijos, somos un matrimonio que no tiene hijos, pero tenemos la responsabilidad de pastorear ¿qué? Nuestra casa. Tienes la responsabilidad de pastorear tu casa. Ese es tu rebaño, tu casa. El pastor tiene que pastorear a la congregación y la congregación tiene que pastorear ¿a quién? A su casa. Y ese es el ciclo de lo que Dios manda a la iglesia que haga, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar en la humildad que se puede ver a través de un pastor, a través de la congregación y a través de las personas individuales. A mí me gusta una ilustración que a mí me dio una vez un pastor mentor y él me dijo, José, dice, siempre que tú estés con el Señor te ayudará a crecer en tu vida. Cuando tú hagas las cosas bien, vas a poder florecer, vas a poder cosechar lo que tú siembras. Si tú trabajas duro, si tú amas al Señor, si tú haces las cosas como deben de ser, el Señor va a bendecir tu vida. Y yo creo que es muy cierto eso. Pero antes de venir a la universidad, cuando era un joven en la high school, me recuerdo que mi pastor mentor me dijo una vez, pero ojo, porque cuando tú pierdes la humildad, allá en McAllen, donde yo vivía, habían palmas. ¿Quién ha visto palmas? Qué bonitas, ¿no? Lindas en la playa. En Cancún, en Hawái, se ven las palmas, ¿verdad? Y este pastor mentor me dijo, ¿ves esas palmas? El momento que tú tengas y pierdas la humildad, vas a caer como un coco. Porque no importa qué tan alto crezcas en tu vida cristiana. Tal vez hoy tienes muchas posesiones, tal vez hoy te está yendo en la vida muy bien, pero el momento que tú pierdas la humildad es cuando tú vas a caer como un coco. Y no importa qué tan alto estés, vas a caer. Y esa es la triste realidad. Pero número uno, si me pueden poner lo que hoy vamos a aprender. Número uno, la humildad de un pastor se puede mostrar a través de una característica. La pregunta es, ¿cuál es el rol de un pastor? Yo creo que hoy estamos hablando del pastor y hoy me voy a aventar tomates yo mismo, me voy a aventar unas pedradas a mí mismo, porque la responsabilidad del pastor es muy importante.
Pero la pregunta es, ¿cuál es el rol de un pastor? ¿Te has preguntado cuál es el rol de un pastor? Si te llamamos aquí enfrente y te decimos, hermanito Pérez, venga y díganos cuál es el rol de un pastor, ¿podrás decir lo que es un pastor? Pedro habla y dice en el versículo 1 y nos dice qué es un pastor. Versículo 1 dice, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Ahora, aquí la palabra anciano es un sinónimo de la palabra pastor, obispo, que vemos a través de las escrituras. Un obispo es un pastor. Un pastor es ¿qué? Un anciano. Pastor, obispo, anciano. Los tres son sinónimos, los tres son lo mismo. Y aquí Pedro dice, yo soy un anciano, obispo, pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Sigue diciendo Pedro, como anciano, igual que ustedes, les ruego, versículo 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Versículo 3, no abusen de la autoridad que tienen, pastores, sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, ¿quién es? Jesús, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Y aquí podemos pausar. Mi hermano, el pastor que vemos en la iglesia del siglo XXI es el pastor que le gusta subirse al púlpito, que le gusta predicar, que le gusta motivar a la gente y que la gente se emociona, aplaude, pero cuando se baja del púlpito y cuando él se va a su casa, él dice, adiós, nos vemos. Y la congregación se queda sin pastor. Pero la responsabilidad del pastor no solamente quedarse en el púlpito, sino pastorear a su congregación. Cuando tú ves a los pastores en el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, el pastor tenía que dar su vida por las ovejas. Parábola de Lucas, capítulo 15. ¿Han visto esa parábola? ¿La han leído? ¿La han visto con sus ojos? Pero esa parábola no tiene sentido, mis hermanos, en términos humanos. Y no, ahorita me voy a salir un poquito de mi sermón para hablarles un poquito del pastor. Esa parábola no tiene sentido para la humanidad. Porque para un pastor es mejor perder una y quedarse con 99. ¿Y qué es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 15? El pastor deja las 99 y va por la que está perdida. El pastor no realmente hacía eso en el Antiguo Testamento. Porque vemos a un Jesús que va en contra de ¿quién? De la corriente, un Jesús que va en contra de la cultura, a un Jesús que va en contra de los protocolos, de la misma tradición, de los mismos fariseos o saduceos. Aquí dice Jesús en esta parábola, capítulo 15, que el pastor deja las 99 y va ¿por quién? Por la perdida. Y ustedes como padres o como madres tienen la misma responsabilidad. Si tienen a un hijo que se les va, tienen que ir detrás de él. Ahora, hay veces que uno tiene que hacer como el hijo pródigo, esperar con los brazos abiertos para cuando regrese, dependiendo de la circunstancia. Pero cuando ustedes ven esta parábola de Lucas capítulo 15, a mí me encanta ver cómo hay un sistema que Dios usa. Parábola de la 99. ¿Una de cuántas es encontrada? ¿Una de cuántas? Una de 100. Digan conmigo, una de 100. Cuando ustedes ven esa parábola de Lucas capítulo 15, después, en la segunda parábola, bueno, la primera es la de la parábola de las 99, después vemos que una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una y encuentra la moneda. ¿Una de cuántas? De 10. Después Jesús va hablando del hijo pródigo y vemos que hay 2 hijos. ¿Y cuántos se pierden? ¿Uno de cuántos? De 2.
Esa es la matemática del Señor. No es entendible para la humanidad la matemática del Señor. Como dijo una vez una canción, hombre es hombre y Dios es Dios. Pero regresando aquí, ¿quién es Pedro? Pedro es un anciano, un pastor. Versículo 2 dice, la humildad de un pastor se puede mostrar a través de ¿qué? Del cuidado de su rebaño. Digan conmigo, cuidado. Un pastor tiene que cuidar de su rebaño. Esa es la responsabilidad de un pastor bíblico. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando los pastores tenían una ovejita que era terca, que se iba donde quiera y se perdía, y no hacía caso, y no iba con el grupito de ovejas, ¿sabes qué hacía el pastor en el Antiguo Testamento? El pastor agarraba la ovejita que era media terca, que se iba por todos lados, agarraba la ovejita y sácatela, que le pegaba en la rodilla para romperle la rodilla. Le rompía la rodilla, le ponía yeso, se la ponía sobre sus hombros y donde quiera que iban las ovejitas, iba el pastor con su oveja. Cuando la ovejita aprendía, empezaba a ver que tenía que quedarse con las 99, se la bajaba de sus hombros, la dejaba con las ovejitas y la ovejita no se iba. Porque sabía que si se iba, la otra rodilla. Pero ese era el trabajo de un pastor, llevar a sus ovejitas y cuidarlas, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y reconocen la voz del pastor. La humildad de un pastor se puede mostrar a través de no abusando su autoridad, sino con su ejemplo. El pastor tiene que llevar a las ovejitas a través de su ejemplo. Versículo 4. La humildad de un pastor se puede mostrar a través de ¿qué? De su recompensa que recibirá, una corona de gloria y honor eterno. El Señor nos está esperando con coronas. Amén. Pero ¿cómo vas a recibir las coronas? A través del trabajo, a través de lo que tú vas a hacer y que vas a sembrar para poder cosechar coronas. Las coronas no son para nosotros, son para postrarlas ante los pies de Dios y decir, aquí es las coronas que son merecidas para ti por lo que hemos hecho. ¿Eso significa que la iglesia es salvada por las obras? Absolutamente que no. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero alguien que tiene fe, su fe no está muerta porque puede mostrar sus frutos. La palabra de Dios dice, por sus frutos ¿qué dice? Los conoceréis. Número 2, y esta va para la congregación. La humildad de los miembros de la iglesia se puede mostrar a través de ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad ¿de quién? De los ancianos. La humildad de los miembros de la iglesia se puede mostrar a través de la aceptación de las autoridades. Y el congregante tiene que respetar la autoridad ¿de quién? Del pastor. El congregante tiene que respetar la autoridad de su maestro de escuela dominical o cualquier persona que esté arriba de usted. De su jefe. ¿Quién tiene jefe aquí? Levante la mano. Yo creo que la mayoría tenemos jefe. ¿Quién es su propio jefe? Levante la mano. Yo no soy mi propio jefe, pero aquí veo que hay algunos que son sus propios jefes. Pero mis hermanos, aquí la palabra del Señor dice que tenemos que aceptar la autoridad de Dios. ¿Y la autoridad de quién? De los miembros que están bajo autoridad. Y como cristianos debemos respetarnos unos a otros. Y cuando hablamos de ancianos, puede ser los pastores de la iglesia, las personas mayores de edad, o las personas que sirvan en la iglesia y que tengan un liderazgo. Porque hay gente que viene a la iglesia y dice, pastor, yo no voy a hacerle caso a un pastor, porque yo no me someto a las autoridades. Pero debemos someternos a las autoridades. ¿Cuándo es cuando nosotros no debemos de someternos al pastor? Esa es una pregunta retórica. ¿Cuándo es cuando no nos debemos de someter a un pastor? Cuando tú dices, pastor, ahí espéreme tantito. Yo no estoy de acuerdo con usted. Cuando el pastor va en contra de lo que no es negociable, que son las escrituras. Si el pastor viene y les dice, el Señor me dijo esto, el Señor me reveló esto, esto es lo que dice el Señor, y no van con las escrituras,
automáticamente ustedes pueden ir en contra de la autoridad del pastor, porque el pastor tiene la responsabilidad de caminarlos a ustedes en el camino del Señor. Amén. Y esperemos que eso no pase aquí. Ahora vamos a nuestro tercer punto, y este va a aplicar a todos. La humildad de todos los creyentes se puede mostrar a través de ¿qué? Versículo 5b. Dice, y todos vístanse, ¿qué dice ahí? Con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. A mí me gusta este versículo, mi querido hermano, y que nos están escuchando por Facebook Live. Aquí el Señor dice, a través de Pedro, vístanse con humildad. Yo creo que muchos de nosotros venimos vestidos hoy. Todos venimos vestidos. De diferentes camisas, de diferentes marcas, de diferentes zapatos. Venimos vestidos a la iglesia. Pero muchas de las veces la iglesia quiere venir a la iglesia y vestirse de una manera para poder presentarse de una manera que no es por dentro. Y tenemos que cambiar eso, hermano. Si tú vienes a la iglesia con shorts y chanclas, pero tú vienes vestido por dentro en humildad, gloria a Dios. Es mejor que vengas vestido por dentro humildemente a que tú por fuera vengas con un saco, con una corbata y que vengas vestido acá como si fueras a predicar. El Señor quiere que nos vistamos por dentro y no por fuera. Porque aquí la palabra del Señor dice, vístanse con humildad en su trato. La pregunta es, ¿cómo tratamos a la gente? Cuando viene alguien por primera vez, ¿cómo les tratamos? ¿Cómo tratas a la gente en la tienda? ¿Cómo tratas al mesero que se equivocó con tu orden? Y esas son las cosas que el Señor nos quiere enseñar hoy, mis hermanos. A nosotros nos tocó una experiencia muy difícil, que yo ya quería bajarme de la cruz y perder mi testimonio. Una vez fuimos a un restaurante y la mesera no me trajo agua, nunca. Y no nos checó, no nos dijo nada. Y yo estaba, hermanos, que estaba desesperado. Y luego cuando llega la etapa de final para dar la propina, yo quería dar unos centavitos y mi esposa me dijo, no vas a dar centavitos. Porque tú tienes un testimonio, no porque seas pastor, pero porque eres un hijo de Dios. Y tú no sabes el problema que ella tuvo ese día, o cómo ella esté pasando, o qué esté pasando por su vida. Y muchas de las veces tenemos que hacer eso como humildes. Poder no solamente decir soy humilde, pero por dentro poder hacer algo de adentro para afuera para que la gente pueda reconocer que tú sí eres una persona o un hijo de Dios. Por eso aquí dice, vístanse con humildad en su trato los unos a los otros, porque Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios no quiere orgullosos. Dios no quiere a un pastor orgulloso, Dios no quiere una alabanza orgullosa, Dios quiere a un grupo de individuos que sean humildes entre ellos mismos. Así es como la iglesia va a recibir transformación, así es como la iglesia va a crecer. Mis hermanos, ¿ustedes piensan que vamos a crecer por tener la mejor alabanza de Fort Worth? No. ¿Ustedes piensan que vamos a crecer por tener al mejor pastor de Fort Worth? Vamos a crecer por el poder del Espíritu Santo a través de nuestra humildad y nuestra obediencia a Dios. Esa es la iglesia, mi hermano, que crece. Así como su pastor ha pasado por un proceso de madurez, espero que la congregación pase por un proceso de madurez. Les voy a ser vulnerables y les voy a ser honestos. En mi juventud, cuando yo pastoreé mi primera iglesia, mi mentalidad estaba más en querer crecer la iglesia. Querer hacer esto, aquello, tener una alabanza buena, tener un pastor que predique bien, tener todas las cosas calculadas con excelencia. Y Dios quiere excelencia. Pero a través del proceso y a través de llegar aquí a Travis, el Señor me ha dicho que Él no quiere las masas. Él quiere tu corazón. Y si realmente
somos cristianos de corazón, y si realmente vivimos en humildad, y si realmente amamos a las gentes, el Señor se va a encargar de traer a la gente. La iglesia que crece no es porque tengan una metodología o porque tengan ciertas características o hagan estas cosas o hagan estas cosas. La iglesia que crece es la iglesia que hace las cosas de rodillas. La iglesia que se postra ante los pies de Cristo y dice, hágase tu voluntad en esta iglesia. Y así estén aquí 20, 30, 40, 100, 1000, que tu presencia esté en este lugar. A mí me encanta escucharlos, hermanos, cuando algunos de ustedes vienen conmigo y me dicen, pastor, sentimos la presencia de Dios en ese lugar. Pastor, sentimos que Dios está en Travis. Pastor, sentimos que su Espíritu Santo está aquí. A mí me da más gozo escuchar eso que ver un montón de individuos que están aquí, postrándose aquí y que no están viviendo una vida transformacional, que no están viviendo el Evangelio, que no están predicando el Evangelio, que no están amando a la gente, que no están siendo humildes. Yo quiero una iglesia que ame al Señor. Yo quiero una iglesia que se levante sobre sus pies y que no esté de acuerdo cuando a veces las cosas del mundo se adaptan a lo que nosotros no creemos en nuestras convicciones como cristianos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, con nuestros hijos cuando sus hijos vayan en la escuela y les enseñen ciertas cosas que nosotros como cristianos no creemos? ¿Cómo vas a instruir a tu hijo en el caminar con Cristo? Porque muchas de las veces venimos a la iglesia, mis hermanos, ojo, escuchen, venimos a la iglesia para que el pastor nos alimente, para que el pastor nos ayude a crecer espiritualmente, pero tú tienes una responsabilidad en tu hogar y en tu vida personal de crecer a través de la palabra de Dios. Muchas de las veces en las iglesias gigantes, y no en todas, pero en la mayoría, tenemos cristianos que todavía tienen pañales y que le gusta que le den con la boquita como si fueran chiquitos o bebecitos. Y muchas de las veces se van de la iglesia porque dicen, pastor, es que ahí no me alimentan en esa iglesia. Y parece que Dios es abuelo y no padre. Yo quiero decirte que nuestro Padre Celestial es un padre y no es un abuelo. Y la humildad de todos se puede mostrar a través de la manera que tratamos a otros. La humildad, le voy a pedir a Carlos que pase. La humildad que tú puedes transmitir a otra persona va a ser una cadena que es de una persona a otra persona, a otra persona, a otra persona. Y cuando veamos, la iglesia va a crecer. Preocúpate por lo que tú puedes hacer y deja a Dios lo que tú no puedes hacer. Lo voy a repetir una vez más. Preocúpate por lo que tú puedes hacer y deja en las manos de Dios por lo que tú no puedes hacer. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque el éxito de la persona no está en lo que puedes hacer por fuera, sino en lo que puedes hacer por dentro. Para muchos el éxito es tener un carro, tener una casa, tener esto, tener aquello. Pero para la iglesia, mi hermano, el éxito verdadero para una iglesia es cuando nos sometemos unos a otros a Dios. Ahí es cuando vemos éxito como una iglesia. Que diga la gente, yo fui a esa iglesia que se llama Travis y wow, ahí en esa iglesia se aman unos a los otros. Ahí en esa iglesia se someten a Dios. Ahí en esa iglesia no dicen porque el pastor dice así. Ahí en esa iglesia dicen porque las escrituras dicen así. Esa es la iglesia verdadera, mi hermano. La iglesia que tenemos que ser. Una iglesia que no se someta a un apóstol o a un pastor o a un obispo. Una iglesia que se someta a Dios. Y cuando la iglesia se someta a Dios, que todos estén sometidos a Dios. Porque las pruebas y los sufrimientos, mis hermanos, ojo, las pruebas y los sufrimientos provocan dudas y preguntas. Las pruebas provocan dudas y preguntas. Y no sé si tú te has preguntado, ¿por qué permite el Señor esto en mi vida? ¿Por qué es que el Señor está permitiendo que estén pasando estas cosas a mi alrededor? Y esta actitud te puede llevar a quejarte con Dios y entrar en rebeldía con el Señor. Y puedes perder la humildad a través de las dificultades.
puedes perder la humildad a través de las dificultades. Cuando llegan las dificultades, tú puedes decir, yo no necesito de Dios. Yo necesito hacer las cosas como yo siempre lo he hecho, porque entre más me acerco a Dios, más problemas hay. Pero déjame decirte que entre más te acerques a Dios, no es lo mismo enfrentar los problemas con Dios a enfrentar los problemas solo. Porque el creyente debe de aceptar la voluntad de Dios con humildad. Ser cristianos que digan, yo acepto tu voluntad. Cuando oramos por alguien que tiene cáncer, la oración no es que sane. La oración es que se haga la voluntad de Dios y que la persona pueda ver la gloria de Dios a través de la salvación de Cristo Jesús. Porque hoy no importa, mi hermano, cuánto declares o cuánto arrebates o cuánto digas yo declaro. Por mucho que tú declares, si el Señor dice no, es un no. Si el Señor dice es un sí, es un sí. Y tenemos que aprender cuando Dios dice es un sí, es un sí. Y cuando Dios dice no, es un no. Pero es por algo, no es porque Dios te odia, no es porque Dios dice que tú eres una mala persona, sino porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios con humildad. ¿Cómo se sentían estas 5 ciudades, mis queridos hermanos, o que nos escuchan por línea? Ver que los estaban persiguiendo, tras persecución, tras problema, tras esto, tras aquello. Y decir, Dios, ¿dónde estás en medio de todos estos problemas? Pero el creyente debe de aceptar la voluntad con humildad. ¿Qué tienes que hacer para terminar? Tienes que humillarte ante Dios. Primera de Pedro, versículo 6 del capítulo 5 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Mi hermano, humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Porque si no te humillas ante Dios, vas a ser humillado ante toda la humanidad. La palabra del Señor dice que toda lengua, toda nación se postrará ante el Cordero inmolado y reconocerán que Cristo fue el Cordero inmolado. Segundo, podemos obtener humildad dejando tus preocupaciones en Dios. Hoy dices, pastor, yo vengo preocupado. Versículo 7 dice, pongan todas sus preocupaciones. Hoy, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu ansiedad? Porque aquí la palabra de Dios dice, pongan todas sus preocupaciones. ¿Cuál es una preocupación? ¿Problemas financieros? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Sanidad? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Conflictos? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Estás dolido? ¿Estás pasando por un fracaso? ¿Cuál es tu ansiedad? Porque aquí dice el Señor, ponla en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y a través de la humildad que podemos obtener a través de Cristo Jesús, debemos hacer lo siguiente. Debemos estar alerta y mantenernos firmes del enemigo. Digan conmigo, alerta. Mi hermano, tenemos que estar alerta como en la iglesia. Alerta porque hay un enemigo. Un enemigo que está rondando y que no quiere que vengas a la iglesia, que no quiere que ames a tu esposa, que no quiere que ames a tu esposo, que no quiere que hagas las cosas como Dios quiere que las hagas. Muchas de las veces decimos, el adversario de Dios, el adversario de Dios, el adversario de Dios. ¿Sabes cuál es el adversario de Dios? Nadie. Porque Dios creó al mismo diablo, al mismo Satanás y a sus mismos demonios. Son creación de ¿quién? De Dios. El adversario del diablo somos nosotros, porque él quiere que sus hijos se vayan a la perdición fuera de la presencia de Dios por culpa del enemigo. Por eso Pedro dice aquí en el versículo 8, estén alerta. Hoy quiero que estés alerta. Cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 9, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe.
Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Todos los cristianos que están alrededor del mundo, la iglesia universal, la iglesia creyente que cree en Cristo como su único Señor y Salvador, está pasando por problemas. No eres el único, mi querido hermano. Pero a través de los problemas tú tienes que decir, yo me mantengo firme en mi fe, porque el enemigo está como un león rugiente. ¿Sabías eso? El león rugiente anda buscando a quien devorar y poniendo trampas para que caigamos. ¿Cuáles son las trampas? La trampa del orgullo. Hay alguien aquí que tal vez dice, yo tengo una trampa, es la trampa del orgullo. Yo puedo hacerlo solo. A lo mejor es la trampa de la inmoralidad sexual. A lo mejor alguien aquí está atrapado. O a lo mejor es la trampa del dinero. A alguien aquí le gusta el money. Quiere tener el dinero en sus manos. Porque cuando no tiene el dinero se siente que no tiene poder. Muchas de las veces compramos cosas pensando que somos dueños de un carro, dueños de una casa, cuando la casa es tu dueño o cuando tu carro es tu dueño. El problema no es el dinero, mi hermano. El problema es el corazón. Y mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Porque está la trampa del orgullo, la trampa de la inmoralidad sexual, la trampa del dinero, la trampa de sentirte que no vales la pena, que no vales nada, que eres un cero a la izquierda. Hay muchos que a lo mejor hoy dicen, ¿sabes qué? Yo me siento solo. Yo me siento solo. Este viernes nosotros fuimos a comer con mi familia. A mí me dio mucha tristeza ver a una mujer sentada sola, comiendo sola. Me comentó un poquito de sus perritos, que tenía 3, pero esta mujer estaba sola. Y a lo mejor hoy dices, pastor, es que yo me siento solo, yo tengo ansiedad, yo tengo pensamientos suicidas. Maybe it's one of you guys, youngsters. Maybe you feel like you're not worth anything. Maybe you feel like you should have never come to this world. And I want to tell you, that's not truth. The Lord brought you to this world to make something better and to call you into a plan and a purpose that has for you. El Señor te ha llamado a un propósito maravilloso. Para muchos es la trampa de la apatía. Este es el problema de las iglesias, que a veces somos apáticos. No tenemos pasión, no tenemos ganas. Venimos a la iglesia aburridos. Venimos a la iglesia caminando como si fuéramos en la Walking Dead de los zombies, ahí que van caminando así. A mí me toca ver a veces en una iglesia donde yo era pastor, pasaba el papá, pasaba el hijo atrás, pasaba el otro hijo atrás, y todos iban así como si fueran como si fueran a la iglesia a sufrir. Y a la iglesia se tiene que entrar. Yo voy a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, cuando el equipo de fútbol juega, no sé si han visto los partidos, ponen un túnel y sacan el fuego y ¡fa! Y los jugadores están a punto de salir y ponen una canción y la canción está a punto de sonar. Los que ven los juegos de los Cowboys o del fútbol y salen los jugadores en el túnel, y en la universidad sale la mascota, el caballo, y salen muchas cosas. La gente se emociona, se levanta sobre sus pies, empieza la banda a tocar y todos están aplaudiendo. Pero en la iglesia no hacemos eso, porque a lo mejor estamos en una trampa que se llama la apatía. Y Satanás quiere que pienses que todo esté bien. Esa es la clave de Satanás. Él quiere que pienses tú hoy, está bien todo. Estás en una trampa, en una inmoralidad sexual, en una inmoralidad de dinero, en una inmoralidad X razón. El enemigo quiere decir, está bien. Está bien. Y Dios dice, dale, sal de ese lugar, para que tú puedas caminar en el buen camino. Tienes que mantenerte firme y resistir del enemigo. Tienes que mantenerte firme y resistir del enemigo. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear, en la esperanza que afirmamos,
porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hoy quiero decirte, Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. Dios no te defraudará. Cuando la humanidad defrauda, Dios no defrauda. Dios no defrauda. Pastor, ¿cómo puedo mantenerme firme y resistir en esta batalla de la vida? Con esto terminamos. ¿Cómo puedo resistir la batalla con humildad? La respuesta es en dejar ir el orgullo que tienes viviendo en humildad. Y la única manera que podrás vencer al enemigo es dependiendo en Dios. ¿Escuchaste esto? Todo superhéroe tiene una debilidad. No hay un superhéroe que no tenga una debilidad. Hay una película que anda rondando, yo no la vi porque a mí no me gusta la película de superhéroes, porque mi superhéroe es Jesus, ¿verdad? Pero hay un tal Superman que el Batman lo mató y que se lo comió y que no sé qué. Yo he escuchado a los jóvenes decir esto, ¿no? Que Batman mató a Superman o Superman mató a Batman. Batman a Superman. Y nos enfocamos mucho, pero mis hermanos, cada superhéroe tiene una debilidad. Batman tiene su carrito que se sube y hace cosas impresionantes. Vemos al Iron Man que se pone parece un soldado y que se pone. Vemos al Capitán América con su escudo. Vemos al elástico que se hace elástico. Vemos al Hulk que cuando se enoja se hace un hombre verde bien fuerte. Pero todos los superhéroes tienen una debilidad. ¿Sabías que Satanás tiene una debilidad? Y a él no le gusta que hoy hablen de su debilidad. Satanás, tienes una debilidad. Y tu debilidad es cuando dependemos en Dios. Cuando tú dependes en Dios es cuando Satanás se enfurece por dentro y sabe que no puede con un hijo de Dios. ¿Sabías que Jesús no tiene ni una sola debilidad? ¿Sabías que Jesús no tiene una debilidad? Lo que es la debilidad de la humanidad, ¿cuál es la debilidad de la humanidad? ¿Cuál es la debilidad de la humanidad? La muerte. La muerte es la debilidad de la humanidad. Y Jesús venció la muerte. Y Jesús resucitó. Y los ángeles, cuando hablaban con estas mujeres, le decían: ¿por qué buscas entre los muertos al que vivo está? Mi hermano, somos una religión o una creencia que no está loca, porque creemos en un Dios verdadero. Tú puedes ir a ver la tumba de Buda y ahí está su tumba, en memoria del Señor Buda. Tú puedes ir a la tumba de cualquier otro Dios, a cualquier otro lugar, pero tú vas a la tumba de Cristo y la tumba está vacía. Y muchas de las veces buscamos, pero es que ¿dónde es que Jesús murió? No sé si han visto en National Geographic que sale documentales buscando la tumba de Jesús. A mí no me importa la tumba de Jesús, dónde esté o cuál sea la tumba o dónde Él murió. A mí me importa que Él resucitó. Y como cristianos eso es lo que nos importa, eso es lo que nos da vida, porque hoy el que tú estés aquí saltando y diciendo gloria a Dios, yo creo en un Dios que vive, un Dios que venció la muerte, a un Dios que está sentado a la diestra del Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Yo dependo en Dios. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahorita vamos a cantar una canción, una alabanza al Señor, basada en Primera de Pedro 5:10. Y cuando tú cantes, mas el Dios de toda gracia que nos amó, quiero que lo proceses,
quiero que lo entiendas. Pero antes de bajar, la gracia de Dios puede hacer lo siguiente. Ahorita voy a hacer la invitación. I'm going to ask if we can change the scene. Pero voy a pedirle que pasen a las alas. Los consejeros van a estar aquí enfrente y queremos orar por ustedes. Queremos imponer manos con ustedes, orar por ustedes, decirles que estamos aquí para ustedes. Pero mi hermano, la gracia de Dios puede hacer lo siguiente. ¿Sabes qué puede hacer la gracia de Dios? La gracia de Dios puede restaurar tu vida. La gracia de Dios puede restaurar tu vida como un hueso roto. La gracia de Dios puede restaurar tu vida como un hueso roto. La gracia de Dios puede establecer tu vida firme y derecha. La gracia de Dios puede fortalecer tu vida, darnos la fuerza que no podemos tener. Hoy puedes decir, yo no tengo fuerzas, pastor. Pero hoy puedes recibir las fuerzas a través de la gracia de Dios. Dios puede darte el soporte necesario, el apoyo necesario para que puedas tener una fundación firme. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? ¿Por qué no cantas al Señor? ¿Y por qué no pasas aquí enfrente para que oremos por ti? Cualquiera que sea tu necesidad, ven enfrente, queremos orar por ti.